de 1.5 voltios y cada una tiene entonces sus dimensiones tradicionales. Bueno, una tragedia, ¿no? Porque miren, me tuve que hacer traer la pilita después de haber buscado por todo Bolivia, me tuve que hacer traer la pilita de Estados Unidos, ¿no? Realmente me costó un ojo de la cara. Qué lindo hubiera sido, ¿no? Que el fabricante del microscopio, pensando, ¿no? En que su producto va a ser comercializado en el mundo, que todo el mundo esté feliz, todo el mundo puede comprar con mucha facilidad esta pila. Y la ventaja de que yo puedo usar un sistema normalizado, como las pilitas 3As, 2As, es de que no importa, ¿no? El potito de la pilita siempre va a ser el negativo y la tetita va a ser entonces el positivo. Y adicionalmente sabemos que ambas van a, o cualquier pila va a tener 1.5 voltios y adicionalmente las geometrías son entonces todas iguales. Eso favorece no solamente al consumidor, favorece también al fabricante que pueda fabricar el producto en gran escala dirigida al consumo mundial y también favorece a los gobiernos, ¿no? Porque entonces ellos pueden controlar mejor la calidad y cuidar mejor, ¿no? Su sociedad, ¿no? Respecto entonces a cualquier problema que podría existir respecto a la comercialización, ¿no? De este tipo de productos. Entonces todo el mundo se beneficia al usar productos normalizados, ¿verdad? Bueno, no podría ser de otra manera que también en el caso de los materiales, todo lo que hacemos en ingeniería siempre están basados en uso de materiales que están normalizados, o sea, fabricados bajo ciertas directivas que son entonces muy importantes para poder usar adecuadamente nuestros materiales y saber qué tipos de materiales vamos a tener a disposición para nuestras necesidades de construcciones mecánicas, ¿no? Nuestros proyectos de ingeniería. Entonces, no se olviden, sería una persona un poco loca, los hay, ¿no? De pensar, yo quiero usar una pizca que aumenta la temperatura, una pizca de azufre que aumenta el índice mecanizado, también quisiera tener, ¿no? Una pizca de manganeso porque mejora la capacidad y baja la temperatura de decisión ductil frágil. Quisiera tener una pizca de vanadio, de titanio, niobio, circonio, porque va a mejorar el tamaño del grano, no lo va a afinar, etcétera, etcétera. Eso es una locura, ¿no? No existe eso. Nosotros solamente vamos a usar las que están en los mercados, nuestro caso boliviano, ¿no? Y si es necesario recurrir al mercado internacional, cuando estos estén fabricados a partir de una normalización. Bueno, de aquí a poquito entonces hablamos más de la normalización específica, ¿no? De los aceros, cuáles usamos en Bolivia, cuáles son importantes y adicionalmente cuáles tenemos que complementar, ¿no? Con los que hay en Bolivia, por los que muchos productos de ingeniería en Bolivia importan aceros de otro tipo de normalizaciones, ¿no? De otro tipo de realidad. Bueno, entonces, pero antes de ello, necesito dar una pequeña, digamos, introducción, ¿no? A la parte teórica que es fundamental para entender entonces la tecnología de los aceros. Una de las primeras cosas importantes para nosotros está entonces vinculada a lo que uno de sus colegas, ¿no? Nos había comentado hace un par de semanas, la, que el pobre Napoleón, ¿no? No obstante de ser tan poderoso y tan, podríamos decir, tan, ¿no? Perteneciente a este país no tan importante que era en esa época, ¿no? El líder mundial en esa época, Francia, metió la pata, ¿no? Y los llevó a sus soldadillos, ¿no? Con botones de estaño, ¿no? Yo les comentaba que eso es una anécdota interesante, pero no es 100% verdad, ¿no? Entonces, de ahí habíamos recordado el concepto de la alotropía, que es tan importante para nosotros. En vez de usar el ejemplo del estaño, a mí me gusta usar el ejemplo de los diamantes, ¿no? Los diamantes son carísimos, durísimos, lo más duro que hay naturalmente sobre la costa terrestre, aunque ahora los podemos fabricar de manera sintética, pero también existe algo interesante, no obstante que químicamente el grafito, el carbono, ese que usamos para escribir, es tan barato y tan suavito, que es tan suave que lo usamos como lubricante industrial en estado sólido. Entonces, químicamente es lo mismo. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Por qué tanta diferencia de propiedades, no solamente sociales,
sino también mecánicas, ¿no? Diamante duro, grafito blando, diamante caro, grafito regalado. Ah, la diferencia está en el cristal, ¿no? Los cristales de diamante, no obstante que químicamente son carbono, los cristales son diferentes a lo que son entonces los cristales del grafito. Algunos elementos químicos metálicos, que son los que nos interesan, también presentan esta alotropía. Y en el caso de nosotros es tan importante el hierro para nuestra profesión que es necesario, ¿no? Saber muy bien que el hierro presenta tres estados alotrópicos y dos de ellos, cuando está en estado sólido y cristalino, ¿verdad? Dos de ellos, entonces, son cúbicos de cuerpo centrado, el fierro alfa y el fierro delta, ¿no? Recuerdo que muy académicamente, ¿no? Sus colegas la semana pasada nos decían, las invariancias, ¿no? Ese nombre no usamos realmente en ingeniería, los conocemos como sus nombres propios, ¿no? Punto eutectoide, punto eutéctico, punto peritéctico, ¿no? Que existe en el diagrama de equilibrio hierro-carbono. Entonces, el fierro delta no tiene mucho interés para nosotros, por eso no lo mencionamos, pero sí la ferrita, ¿no? El fierro alfa, que son cristales cúbicos de cuerpo central, que son también cristales ferromagnéticos, o sea, atraen a los imanes y también entonces los dominios elementales magnéticos de estos materiales se orientan con las direcciones del campo inducido en su estructura. Bueno, pero lo curioso es que también podemos nosotros contar con un cristal de hierro que es cúbico de cara centrada, ¿no? Conocemos a este tipo de hierro con el nombre de austenita, fierro gamma. La fase gamma del hierro es no magnética, solamente por el hecho de haber formado otro tipo de organización, ¿no? Otro tipo de celda unitaria en la formación del cristal, tenemos entonces un hierro totalmente y absurdamente diferente en propiedades. Van ustedes a ver un poquito más adelante que para nosotros va a ser muy importante saber traspasar, ¿no? Este hierro a este o viceversa, ¿no? En función de muchas cosas que necesitamos de hacer para poder cambiar las propiedades de nuestros aceros. Bueno, este concepto entonces es muy importante, ¿no? La alotropía de nuestro hierro nos va a permitir hacer maravillas, ¿no? Con estos cristales en función de las necesidades industriales que tengamos de tener, ¿no? Hierros tenaces, hierros blandos, hierros dúctiles, hierros duros, hierros de alta resiliencia, hierros de alta tenacidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora otro detalle interesante, ¿no? Que también habíamos comprendido es que normalmente cuando nosotros vamos a lidiar con un material metálico, por ejemplo, ¿no? Hay el arete ahí del colega de Oriente, ¿no? Que ellos están luciendo, ¿no? Entonces, ese aretito es un material metálico, pero formado por muchísimos pequeños cristales. Qué interesante, ¿verdad? En otras palabras, si yo me voy a la ferretería del frente y yo veo entonces un metal que me interesa, por ejemplo, un angular, un platino, una chapa, a ese entonces material había sido formado por muchísimos pequeños cristales, que en la práctica nosotros los conocemos, o en el día a día, ¿no? De la ingeniería y de la ciencia de materiales, los conocemos como granos del material. Interesante, o sea, nosotros difícilmente vamos a lidiar con materiales monocristalinos. Estos materiales metálicos monocristalinos tienen algunos campos de aplicación hoy en día en las altas exigencias de la tecnología. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos materiales que funcionen a alta temperatura, los álabes de una turbina, por ejemplo, ¿no? De generación de energía eléctrica por combustión con gas, entonces, las altas temperaturas exigen que los materiales para un comportamiento mecánico mejor sean monocristalinos. Entonces, tenemos tecnología para poder fabricar materiales monocristales, pero son muy caros. Y no tendría sentido de que mi gaseoducto, ¿no? Mi puente, mi recipiente a presión lo haga con un monocristal metálico, porque además de ser carísimo, tienen malísimos comportamientos a temperatura ambiente o a temperaturas cercanas al ambiente. Y más bien los policristales metálicos tienen mejores comportamientos mecánicos a estas temperaturas en las cuales usualmente vamos a aplicar, ¿no? Vamos a construir nuestros proyectos. Entonces, a nosotros nos interesa mucho
los policristales, ¿no? Y hemos visto que a través de una solidificación podemos entender, ¿no? Que realmente se forman materiales policristalinos. Y algo interesante, adicionalmente a este estudio de la solidificación, estamos viendo que los granos, estos pequeñitos cristales que se forman, ¿no? En un proceso de solidificación que es el tradicional de una pieza fundida. La pieza fundida es un proceso de solidificación, en el fondo, ¿no? Que usamos. Entonces ya sabemos que tienen malísimas propiedades mecánicas los materiales fundidos, ¿no? Recuerdo que algunos de sus colegas habían hecho observaciones, pero ¿cómo entonces, si es mala las propiedades mecánicas de estos materiales que fabricamos por fundición, por qué los usamos, ¿no? Bueno, es una opción que tenemos, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en la balanza costos y beneficios como ingenieros. Cualquier cosa que hagamos o cualquier cosa que seleccionamos tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, ¿no? Vamos a pagar un costo. Si nosotros queremos, ¿no? Una pieza barata, ¿no? Fácil de fabricar, la vamos a poder fundir, pero el costo que vamos a pagar son sus pésimas propiedades mecánicas, ¿verdad? ¿Por qué motivos? Por su estructura dendrítica, miren, ¿no? Granos en forma de dientes, y adicionalmente por la segregación, ¿no? Esta última parte que se solidifica es en composición química muy heterogénea, y adicionalmente los granos son equiaxiales, ¿no? En ese lugar final de la solidificación. Bueno, filosofía de la cosa. Yo me voy a la ferretería del frente y me compro mi angular, mi plancha, qué sé yo, mi tubo. Yo sé que es un policristal, ¿cierto? Y lo curioso es entonces que las propiedades de ese material policristalino ahora no solamente dependen de la química, no solamente dependen de los elementos de aleación, sino también depende del tipo de cristal, como veíamos, ¿no? Que se va a formar. Y adicionalmente ahora estamos introduciendo una variable más que vuelve más compleja la predicción de propiedades de un material. Estas propiedades en materiales policristalinos también va a depender de la forma y el tamaño de estos granos, ¿no? De estos pequeños monocristales que en su conjunto va a ser la estructura de un material policristalino. Por ese motivo, ha tenido que desarrollarse en la sociedad humana algún tipo de técnica, de tecnología, que nos permita estudiar estos granos y le llamamos de microestructura de los materiales, ¿no? O sea, que nos permita determinar cómo es la microestructura de nuestros materiales, porque la forma, distribución de las fases y adicionalmente el tamaño de estos granos es determinante en las propiedades finales de un material. Entonces, si yo compararía un acero que tiene la misma química y el mismo cristal que otro acero, pero uno tiene el tamaño de grano más pequeño que otro, sabemos que el material que tiene tamaño de grano fino va a tener extraordinarias propiedades, ¿no? Muy superiores, mecánicas, muy superiores al material que químicamente es idéntico, cristalinamente es idéntico, pero que tiene tamaño de grano más grande. Bueno, entonces, esa tecnología que hablábamos, esa técnica, ¿no? Que usamos para estudiar la microestructura de los materiales, se llama metalografía, ¿no? La metalografía es una interesante, importante, porque es en base a que nosotros vamos a ver, ¿no? Primeramente, medir el tamaño del grano, segundo, estudiar, ¿no? Son estos granos, y tercero, ver si el material es puro o es impuro. Por ejemplo, aquí les muestro una foto, ¿no? Esto es una foto de una metalografía realizada en un acero de bajo carbono, ¿no? De aquí a poquito recordamos la clasificación de nuestros aceros. Pero ahí podemos, siendo una foto real, podemos ver ahí, ¿no? Los granos de la ferrita, los aceros de bajo carbono se caracterizan por ser ferríticos, ¿no? Vemos, ¿verdad? Que los granos son blancuzcos, perdón, característico también de los materiales ferríticos. eh, Cuando los aceros tienen componentes perlíticos, aparecen negruzcos los granos, ¿no? Cuando los atacamos con metal, el ácido que usamos para poder hacer contraste en los contornos de grano. Bueno, y también vemos, ¿no? Algunos puntillos ahí, raros. Esas son entonces inclusiones, ¿no? Inclusiones de material tiene
bastantes inclusiones en este caso, ¿no? Podrán ver entonces que los granos, algunos son grandes, otros chiquititos, entonces necesitamos algún tipo de tecnología especial para poder sacar una especie de promedio y saber qué tamaño de grano tiene, ¿no? Para eso recurrimos normalmente a la STM. La STM entonces me da una metodología para poder cuantificar el tamaño del grano de una manera sistemática de los materiales. Aquí vemos, ¿no? Otra foto de un material ferrítico perlítico, en este caso, donde ahí podemos notar, ¿no? Granos de ferrita y granos de perlita. Entonces, aquí, entonces, un material, ¿no? Eh, Heterogéneo, un acero heterogéneo, ¿no? Formado por ferrita y perlita, ¿verdad? Eh, entonces, la ASTM ha desarrollado cartillas como estas, donde nosotros ponemos una ampliación en el microscopio metalográfico, ¿no? Para estudiar nuestra muestra metalográfica de 100 veces de aumento, y nosotros comparamos cómo estamos viendo los cristales, ¿no? Cómo estamos viendo los granos, y los comparamos con esta cartilla, ¿no? Entonces, tamaño de grano uno, miren qué grande, ¿no? 2, 3, etcétera, ¿no? Cuanto mayor es el número STM del tamaño del grano, más fina es la estructura granular y el material es de mejores propiedades mecánicas en consecuencia. Bueno, pero eso no fue suficiente, ¿no? Eso no fue suficiente porque sabemos que además del tamaño del grano, hay otras condiciones también que van a influir radicalmente en las propiedades mecánicas de nuestros materiales. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, una de ellas, que es muy básica también, es tener en la cabeza el fenómeno de la acritud, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros laminamos una estructura policristalina? En la laminación, estos granos, ¿no? Si la hago en frío, la laminación se van a, como estamos viendo aquí en la parte donde estoy apuntando ahora, la parte de abajo, estos granos entonces se van a alargar, ¿no? Van a ser deformados mecánicamente, ¿no? En el proceso de laminación. Las dislocaciones se van a acumular, se van a embotellar en los contornos de grano y automáticamente el material se vuelve más duro, más resistente, pero menos dúctil y menos tenaz, ¿no? Las chapas laminadas en frío las puedo distinguir con cierta facilidad porque a nivel, ¿no? De compra, esas chapas me van a venir entonces más tersas en la superficie, ¿no? Un acabado mejor y adicionalmente van a tener ese blanco metálico tan bonito, ¿no? Estas laminadas en frío. Sabemos que en propiedades son diferentes las láminas que han sido, ¿no? Fabricadas por laminación en frío porque son más duras, más resistentes y menos dúctiles y menos tenaces que las láminas que han sido fabricadas por laminación en caliente. Miren que, mira, aquí está esquemáticamente, ¿no? El grano que está siendo laminado en caliente también se destruye, perdón, se va a alargar, ¿no? Con la deformación mecánica en el proceso de laminación, pero como la temperatura de laminación está arriba de la temperatura de recristalización del material, que es una propiedad también muy interesante, ¿no? En los materiales se va a regenerar la estructura cristalina. Y los granos nuevos, esos granos que nacen, ¿no? Huevitos flamantes, no tienen acritud. O sea, estas chapas laminadas en frío, si bien o perdón, laminadas en caliente, si bien van a ser muy confiables, muy importantes, ¿no? Porque cualquier poro que yo haya tenido, ¿no? En el proceso de laminación prácticamente va a desaparecer, ¿no? Va a ser muy compacta mi pieza, mucho mejor que una pieza fabricada por fundición en propiedades mecánicas, pero miren, no obstante de que sigue siendo blanda mi chapa, ustedes podrán ver que he logrado un afinamiento del tamaño del grano. O sea, la laminación en caliente también me va a dar productos muy confiables, ¿no? Entonces ya sabemos a ojos cerrados. Si es que a mí me dicen, ¿no? Salí con la fea. No, salir con la fea es salir con la pieza fundida, ¿no? No, no. De preferencia yo voy a salir con la choca, ¿no? O con la morena bonita, ¿verdad? ¿Cuál es ella? Esa es la laminada, ¿no? No importa si es en frío o en caliente. Ahí depende del gusto y de nuestras necesidades, ¿no? Si yo quiero una laminada en frío o no quiero una laminada en caliente. Bueno, entonces, una vez que hemos visto la importancia que tienen, ¿no? Esos aspectos básicos, ¿no? Para poder enfrentar el análisis de nuestros aceros, habíamos también
visto, aunque muy superficialmente, porque si no, no va a alcanzar el tiempo, ¿no? El diagrama de equilibrio hierro-carbono, como llamamos, ¿no? Recuerdo que una de sus colegas nos había alertado que en el fondo deberíamos decir hierro-cementita, ¿verdad? Y en el fondo es lo que nos interesa, ¿no? Porque el hierro y el carbono es más típico de los fierros fundidos. Las microestructuras que nos interesan en los aceros normalmente no están vinculadas al grafito, ¿no? Al carbono, sino a la cementita. La cementita es un carburo de hierro, F3C, ¿no? Al 6,67% de carbono, ¿no? Equivale a esta línea recta, es un compuesto estequiométrico, por eso es una línea vertical. Y aquí tenemos el hierro puro, ¿no? El campo alfa chiquitito, el campo gamma grande, punto eutéctico, 4,3% de carbono, punto eutectoide, 0,77% de carbono. Ni me pregunten el fierro delta, ¿no? No me interesa. Bueno, entonces algo importante cuando estamos recordando nuestro diagrama de equilibrio hierro-carbono. Eutectoide significa parecido al eutéctico, y aquí estamos teniendo un mínimo. Esta es la línea A1, perdón, esta es la línea 1, esta es la línea 3, esta es la línea ACM del diagrama de equilibrio. Estamos viendo esta temperatura mínima, ¿no? Entre la línea A3 y la línea ACM. Entonces, muy parecido a lo que ocurre en el punto eutéctico, ¿no? El eutectoide, entonces, tiene aquí algo especial. ¿Qué de especial tiene? La formación de la perlita. ¿Qué es la perlita? En el fondo, básicamente es ferrita y cementita, ¿no? Aquí está ferrita y cementita, pero no es cualquier tipo de mezcla, ¿no? Es una mezcla especial. Aquí podemos ver lo que sería, ¿no? Un acero perlítico visto al microscopio con un aumento, ¿no? De 1500 veces. Podemos ver claramente, miren, las capas de cementita y las capas de ferrita. Entonces, la perlita había sido una mezcla especial, no es cualquier mezcla, es una mezcla en forma de lamelas, de capas, de sándwich, ¿no? Ferrita, cementita, ferrita, cementita. Es un compósito natural, ¿no? Desarrollado por la naturaleza. Entonces tiene propiedades mejores que sus componentes, mejores que la ferrita y mejores que la perlita o que la cementita, ¿no? La ferrita es la debilucha de la familia y la cementita es la frágil, ¿no? De la familia. Junto ambas y obtengo este material mucho mejor que los dos anteriores, ¿no? La famosa perlita. Por eso es tan importante para nosotros visualizar que en el punto eutectoide tendría la formación de la perlita, no obstante que es ferrita y cementita, ¿no? Pero es una mezcla especial que tiene propiedades mejores que la de sus componentes. Bueno, entonces aceros que tienen menos del 0,77% de carbono, académicamente no tienen ningún interés industrial, ¿no? Los llamamos de hipo, inferior, hipoeutectoides. Aceros que tienen más de 0,8% de carbono, ¿no? Redondeando el 0,77, hiper, más, ¿no? Mayor, superior. Entonces hipereutectoides. Y aquellos aceros que tienen 0,8% de carbono serían nuestros aceros eutectoides. Bueno, eso sí que fue entonces importante. Bueno, voy a reservar un poquito esto de los tratamientos térmicos, ¿no? Para posterior de eh, nuestra eh, nuestra introducción, ¿no? A la clasificación de los aceros y su normalización, ¿no? Entonces, en una primera etapa, ya algunos compañeros, ¿no? Nos habían dado esta acertada forma de clasificar a los aceros. Quiero recordarles que en función de mis necesidades, ¿no? De mi inclinación, de mis también, ¿no? Intereses, yo puedo clasificar los materiales y específicamente los aceros según lo que me convenga, ¿no? Como yo quisiera. Pero esta es una de las mejores maneras, clasificarlas por su composición química. Bueno, entonces, los aceros podemos clasificarlos en no aliados y en aceros de aleación. Aquí tendríamos una categoría especial que en el fondo corresponden también a los aceros de aleación, los famosos aceros de microaleación, que como su nombre dice, tenemos, ¿no? Pequeñas cantidades, micro cantidades de elementos de aleación en estos aceros, normalmente varios, ¿no? Elementos de aleación, y de tal manera entonces que la tendencia sea a fabricar, perdón, aceros más baratos,
porque los elementos de aleación cuestan dinero, ¿no? Cuanto menos use, entonces el acero es más barato, pero se obtienen propiedades extraordinarias, ¿no? En esos aceros de microaleación, perdón, y son muy importantes hoy en día, ¿no? En la tecnología de construcción mecánica. Excepto en Bolivia, ¿no? Que en Bolivia los ingenieros mecánicos no los piden, no nos traen entonces estos aceros de microaleación. Entonces, para Bolivia los más importantes son los no aleados y los de aleación, ¿no? Los microaleados no hay en el mercado boliviano. Bueno, entonces, concentrándonos en los aceros no aleados, mal nombre, ¿no? Porque un acero siempre es una aleación, los vamos a llamar también de aceros al carbono, mal nombre, porque todos los aceros tienen carbono. Sabemos que es un resultado de la reducción de mineral de hierro, pero entonces son nombres que usamos en la industria, ¿no? Para este tipo de aceros, ¿no? Que en el fondo que van a tener estos aceros siempre silicio, manganeso, fósforo y azufre, mínimamente, además de carbono, pero en muy pequeñas cantidades, ¿no? Y habíamos entonces visto que podemos clasificar a nuestros aceros no aleados, aceros al carbono, de una manera creciente en su contenido de carbono. Cuando aproximadamente tienen hasta 0,25% de carbono, aceros de bajo carbono no aleados. Hasta 0,6, aceros de medio carbono no aleados, ¿no? Y en más de 0,6, aceros de alto carbono, pero aceros no aleados, ¿verdad? Entonces, esta clasificación es muy importante para poder, poquito, ¿no? Digamos, rayar nuestra cancha en la selección de nuestros aceros para nuestras aplicaciones de ingeniería. Un pequeño comentario adicional. Los aceros más importantes en la tecnología de utilización en Bolivia está en esta familia de los aceros no aleados, por dos motivos, ¿no? Uno son los más baratos y dos son los más disponibles en el mercado local. Esas dos propiedades sociales hacen entonces que sean siempre mi primera opción. Entonces, ¿no? Cuando yo quiero seleccionar un acero para una fabricación, entonces voy a pensar primero en esta familia de aceros. Y solamente si no puedo, ¿no? No puedo solucionar con estos aceros, ahí entonces se me va a venir a la cabeza la otra gran familia de aceros que serían los aceros de aleación, ¿verdad? Aceros menos disponibles en nuestro mercado y también más caros, obviamente, porque tienen elementos químicos que hemos adicionado para poder mejorar o proporcionar algunas propiedades que no tenían estos aceros no aleados, ¿cierto? Bueno, tengo una necesidad de hacer un descansillo. Estamos, ¿no? A las 10:16, ¿no? Le daremos un descansito hasta las 10:30, ¿ok? Vayan preparando sus preguntas, sus dudas, porque es la última chance, ¿no? Que tendríamos para nuestro, o sea, sacar estas dudas y no se conviertan en deudas, ¿no? Para nuestro examen. De aquí a poquito nos reconectamos. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, sí. Ingeniero. Ok, he verificado que la transmisión está súper rápida y adicionalmente que la calidad de audio y video son muy buenas. Bueno, la otra familia de aceros que son más caros, menos disponibles en nuestro país, pero también son necesarios para muchas actividades y proyectos de ingeniería, son los aceros aleados y habíamos visto que básicamente los vamos a dividir en dos grandes familias, aceros de baja aleación, cuando la sumatoria de los elementos de aleación no supera el 5%, y aceros de alta aleación, cuando la sumatoria es más del 10%, aunque algunos autores ya comienzan a reconocer aceros de alta aleación cuando la sumatoria de los elementos de aleación en peso supera el 5%. Sin embargo, les comentaba que no hay aceros normalizados entre la franja de 5 a 10%, ¿no? No hay ese tipo de aceros en la normalización, aunque sí los hay comercialmente. Bueno, pero entonces está muy clara, ¿no? Aceros de baja aleación respecto a los aceros de alta aleación, normalmente la gran diferencia, además de las propiedades, está en el costo, ¿no? Los aceros de alta aleación van a ser mucho más caros porque vamos a tener presencia de elementos de aleación en muy altas cantidades. Bueno,
Vamos entonces primeramente a ubicarnos con esta Torre de Babel. Quiero reiterar de que los materiales normalmente han sido estratégicos, ¿no? Para nuestra sociedad humana, lo van a seguir siendo. Uno de sus colegas nos había dicho, ¿no? De las tierras raras, ¿no? Ah, ¿será que ahora estamos atravesando una nueva era, la era de las tierras raras? Quiero comentarles, ¿no? Que así entre nos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil están cerrando muchas fábricas de automóviles porque no tienen los semiconductores, ¿no? No tienen los chips para poder hacer el montaje de sus autos. Hoy en día todo es electrónico, ¿verdad? Entonces imagínense, a nivel mundial hay falta de microprocesadores y uno de los motivos principales es la pandemia, ¿no? Pero otro es justamente las tierras raras. Bueno, pero yo les comentaba, ¿no? De que nuestra historia, normalmente hemos tenido que dividir nuestra historia humana en eras en las cuales dominábamos una cierta tecnología de materiales. Es tan importante los materiales en la tecnología y en la sociedad humana, ¿verdad? Pero hay algo interesante, ¿no? Algo mismo que estamos viendo en este pasaje bíblico, ¿no? Tan importante en la sociedad humana, de que en la Torre de Babel nadie se entendía, no todo el mundo hablaba otro idioma. Entonces, algo similar ocurre en los materiales. Los materiales son tan estratégicos para una tecnología, para un país, ¿no? Para un lugar, una región, ¿no? Que geopolíticamente, entonces, esa región, ese país, ¿no? Trata de digamos, proteger su mercado y su sociedad y su tecnología, generando normas internas, ¿no? Que no sean eh, de aplicación entonces universal. Ese es uno de los grandes dolores que tenemos. Todos los países, bananeros inclusive como Bolivia, no tratan de tener sus propias normalizaciones de materiales, ¿no? Internamente. Eso ha generado un caos y obviamente eso perjudica también el desarrollo, ¿no? De la ingeniería y de la ciencia, ¿no? El hecho de que cada país quiera poner sus propias normalizaciones o imponer sus propias normalizaciones. Bueno, entonces, nosotros nos vamos a concentrar en lo que usamos en Bolivia, porque es un caos, ¿no? Ahí a nivel mundial existen las normas GIS de los japoneses, las APNOR de los franceses, las DIN de los alemanes, ¿no? Las BS de los británicos, ¿no? Las UNE de los españoles, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Qué sé yo, una infinidad de normas, ¿no? Que es imposible de pensar en conocer todas, ¿no? Entonces nos concentramos en las que usamos en Bolivia. Bueno, entonces Bolivia en más o menos en el, podríamos decir, ¿no? En la década de 60, 70 del siglo pasado, imagínense, ¿no? De la era de sus abuelos, ¿no? Entonces desarrollaron sus propias normas de aceros, ¿no? Los bolivianos. En esa época no existía IBNOR, que existía el Viceministerio de Industria y Comercio, entonces dependía de él, ¿no? Una secretaría que era la Secretaría de Normas y Tecnología, y entonces ellos lo que hicieron, como no tenían ingenieros, hicieron es entonces un pirateado, ¿no? ¿Qué piratearon? Piratearon las normas SAE. Por eso entonces es tan importante para Bolivia las normas SAE, ¿no? Porque las normas bolivianas en el fondo son una traducción mala de las normas SAE, pero de esas épocas, ¿no? Las normas periódicamente se revisan, se mejoran, ¿no? Y la boliviana nunca se mejoró, ¿no? Nunca se reeditó. Entonces, ¿qué es la SAE? Es la Sociedad de Ingenieros Automotrices de los Estados Unidos. La SAE normaliza todo lo que es de interés de vehículos hoy en día, no solamente de automóviles, ¿no? Vehículos anfibios, aéreos y también aeroespaciales hoy en día. Entonces, es una organización muy poderosa. Y ahora sus normas, en el caso de aceros, son entonces equivalentes a la IC. ¿Qué es la IC? También es otra organización norteamericana, que es el Instituto Americano del Acero y del Fierro Fundido. A diferencia de la SAE, la IC normaliza todos los tipos de aleaciones en las cuales está vinculada el hierro, ¿no? Hay dos grandes familias, ¿no? De aleaciones de hierro, los aceros y los fierros fundidos. Entonces ella normaliza todo. La SAE no, ¿verdad? La SAE solamente le interesa aquellos materiales que son usados en vehículos. Por ejemplo, un acero para cortar, un acero rápido, no le interesa, ¿no? Normalizar a la SAE.
pero la IC sí, ¿no? Entonces la IC es más completa. Pero son equivalentes, en lo que normaliza la SAE de aceros es equivalente a la IC. Y obviamente, de alguna manera serían equivalentes entonces a las normas bolivianas. Entonces no se olviden que sí, Bolivia tiene sus propias normalizaciones, ¿no?, de aceros que son en el fondo copias antiguas de estas normas de la SAE y la IC. Bueno, entonces, ¿cómo normaliza la SAE, la IC, los aceros y obviamente también la norma boliviana? ¿Cómo la normaliza, no, los aceros? Bueno, entonces, vamos a distinguir, miren, primero la familia de los aceros, voy a abreviar así nomás, ya, aceros al carbón. Nada que ver con corriente alterna, ya estoy abreviando porque me es difícil escribir en la pantalla. O si no, voy a buscar mi super lápiz digital a ver si eso me ayuda. Aceros al carbón, ¿no? Entonces, y también los aceros, voy a abreviar así, de baja aleación. Entonces, la norma SAE, IC o la norma boliviana, los aceros al carbono y los aceros de baja aleación se los especifica por 4 números. ¿Okay? Entonces, bajo la normalización SAE, IC o NB, los aceros no aleados y de baja aleación van a venir, ¿no?, especificados por 4 números. Donde el primer número, este primer dígito, me indica la familia a la cual pertenece el acero. 1, acero al carbón. 2, acero aliado al níquel. Pero sin olvidarnos que son aceros de baja aleación, ¿no? No son aceros de alta aleación, son aceros de baja aleación. 3, cromo. 4, molibdeno. 5, cromo. Este es cromo níquel, el 3, ¿no? El 5 es cromo. El 6 es vanadio cromo. El 7 ya no hay, era el tungstenio, ahora hay el 8, es un cromo níquel molibdeno. Igual que con el 9, voy a hacer aquí abajito el 9, que también son cromo níquel no molibdeno, excepto pero el 92. Entonces voy a poner aquí 9 y 8, son cromo níquel molibdeno, excepto el 92, que son silicio manganeso. Ok, entonces estos son los aceros no, al carbono y aceros de baja aleación, los reconocemos por el primer número. Los otros números importantes son estos dos últimos. Estos dos últimos números son muy importantes porque me indican el contenido de carbono que tiene ese acero, pero como el contenido es bajito, lo vamos siempre a multiplicar por 100, o sea, tiene un peso de 100. Y este número intermedio, ¿no?, este segundo número, se lo reserva para una subfamilia o, si quieren, para una modificación de la familia principal. Cuando es 0, significa que esta familia no tiene ningún tipo de variación o algo que sea especial, ¿no? Vamos a ver entonces algunos ejemplos que son muy importantes en la tecnología boliviana. Entonces, miren, cuando yo cruzo al frente, ¿verdad?, y me voy a la ferretería del frente y me quiero comprar un angular, una chapa, un platino, un fierro liso, un tubo de construcción, ¿no?, rectangular, cuadrado, redondo, lo que llamamos tubos negros, ¿no? Entonces, yo voy a sospechar que lo que estoy comprando en el fondo es un acero 1010. Este es el acero más representativo de la familia de los aceros no aleados de bajo contenido de carbono. ¿Cómo lo identificamos este acero IC 1010, SAE 1010, NB 1010? Ah, muy fácil, ¿no? El 1, acero al carbono. El 0, acero básico, ¿no? Sin ningún tipo de modificación. Sin ningún tipo de, digamos, ¿no? Voy a abreviar así, ¿no? Sin ningún tipo de adición especial ni nada, ¿no? Es un acero básico al carbón, el 10, ¿no? Y el 10 final
me estaría indicando que es un acero con 0,1% de carbono. Miren qué interesante. En el fondo, las normas NBIC, SAE, son normas de clasificación de los aceros por algún criterio. ¿Qué criterio? Están usando el criterio de composición química, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no usan el criterio de resistencia mecánica? ¿Por qué no usan el criterio de aplicación, no? Es que cuando uno conoce la química de un acero, ya puede saber sus bondades y sus posibles desventajas, sus posibles debilidades, porque no es parte de la metalurgia, ¿verdad? Cuanto más carbono tenga un acero al carbono, va a ser más resistente, más duro. Entonces ya sabemos, entonces por eso es tan importante la especificación del contenido de carbono. Una vez más, ¿no? Si yo me voy a la ferretería del frente, ¿qué es lo que voy a ver? El alambre de amarre, el alambre galvanizado, los clavos, ¿no? La malla olímpica, ¿no? La malla de gallinero, el tubo negro, redondo, cuadrado, rectangular, la cañería galvanizada, las calaminas, qué sé yo, los angulares platinos, todo había sido un acero Saemilís. ¿Cierto? Miren qué importante este material en la sociedad humana en general, ¿no? Y en particular en la sociedad boliviana. Lo usamos para todo. Bueno, ¿y qué características tiene, no? Ya nos habían comentado sus colegas, ¿no? Al tener poco carbono, tiene baja resistencia mecánica, es el debilucho de la familia, tiene buena tenacidad, tiene buena ductilidad y también tiene baja dureza, ¿no? Es una debilidad de él. Y tiene altísima soldabilidad y no es templable, no va a endurecer por templado. Bueno, si yo quiero fabricar un órgano de máquina, ¿no? Un elemento de máquina, un engranaje, eje, ¿no? De mejor calidad que este 1000, con este 1010, ¿no? Que este es el muy debilucho, ¿no? Entonces me voy a decidir por un 1040, un SA 1040, un IC 1040, un NB 1040. Es idéntico al 1010, un acero al carbono, nada de especial, el cero, pero este 4 me dice que tiene más carbono, ¿no? Es un acero de medio carbono con 0,4% de carbono. Es un acero muy usado, entonces, en conjunto con 1045, prácticamente es lo mismo, ¿no? 1040 y 1045, para la construcción mecánica, ¿no? Son aceros bastante usados por sus buenas resistencias mecánicas y que todavía están en el límite de la soldabilidad, ¿no? Están ahí en el límite, ¿no? Están ahí raspando, ¿no? Tener soldabilidad, este tipo de aceros, ¿ok? Un pequeño problema. Yo me voy a la ferretería del frente y no voy a encontrar. Entonces voy a tener que recurrir a empresas más especializadas, ¿no? En provisión de materiales de ingeniería para poder encontrar estas láminas, barras, platinos, etcétera, de aceros de medio carbono, ¿no? 1040 o 1045. Bueno, miren, si yo me compro una camioneta o un camioncito, un camión, ¿ya? De esos de procedencia barata, ¿no? De esos chinitos, de esos brasileritos, de esos argentinos, lo que voy a sospechar es que sus muelles son fabricados de un acero 1080 o algo parecido. Este acero 1080 también, ¿no? Es bastante usado en las construcciones mecánicas, excepto en Bolivia, ¿no? Que no hay tradición de comprarse en el mercado 1080. Va a ser muy difícil que yo consiga, ¿no? Un 1060, un 1080 o un 1090, ¿no? Va a ser complicado. No hay normalmente en el mercado, no hay disponibilidad, ¿no? Existe una pequeña cantidad de empresas en Bolivia, medianas y pequeñas, que fabrican muelles y resortes, ¿no? Entonces ellos a veces traen, ¿no? Para su consumo interno, pero no para vender para, digamos, otras necesidades, ¿no? De otras empresas. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, cuando uno quiere un acero de alto carbono, de esta familia no aliados, es complicado conseguir en Bolivia, ¿no? No va a ser muy fácil. ¿Qué de especial tiene el 1080? Que tiene un 0,8% de carbono, ¿no? Es un acero perlítico, ¿no? Al 100%, ¿verdad? Se acuerda del punto eutectoide, 0,77% de carbono. Otro detalle importante, el hecho de que un acero haya sido clasificado, por ejemplo, como 1010, si yo podría
con un análisis químico, ¿no? Con un análisis de PMI, determinar el contenido exacto de carbono que tiene ese semiacero que he comprado, voy a tener una pequeña sorpresa. Va a tener un poco más o un poco menos que 0,1, no va a tener exactamente 0,1. Entonces, no se olviden que si bien un acero puede estar clasificado, ¿no? Como 1010 o qué sé yo, 1020, entonces no significa que tenga exactamente 0,1 o 0,2% de carbono, porque siempre hay una tolerancia en la fabricación. Entonces, el, el, el que está fabricando el acero, ¿no? La empresa siderúrgica hace un análisis cuando el acero está líquido, ¿no? Antes de vaciarlo, ¿no? Antes de colarlo. Entonces hace un análisis químico y si digamos tiene 0,8, ya es 1010, dice, no, ya vacíenlo, ¿no? O tiene 1, o 0,12, 0,13, es 1010, vacíenlo, ¿verdad? Entonces, la composición química exacta va a tener que venir en su certificado de nacimiento del acero. ¿Cuál es ese certificado de nacimiento del acero? Es como a un humano, ¿no? El certificado de nacimiento le va a acompañar toda su vida porque va a ser parte de su identificación personal. Entonces, para un material que tiene que ser usado en proyectos importantes, necesitamos usarlo también con esa confianza que tiene la composición química y las propiedades que necesitamos. Y eso va a tener entonces un certificado de nacimiento que va a ser su MTR, Metal Test Report, ¿no? O también lo llamamos como su certificado de calidad, ¿no? Certificado de calidad del material. Entonces, les comento que en proyectos importantes, por ejemplo, aquí voy a hacer un gasoducto, no voy a hacer un caldero, ¿no? Donde yo necesito trazabilidad de los materiales, no se puede usar materiales que no tengan este MTR, ¿no? Entonces, el fabricante le da su carnet de identidad dentro del MTR, que es entonces el número de colada, es como su CI, ¿no? Del material. Entonces, va a acompañar toda su vida, cualquier cosa que se haga de este material va a tener entonces su número de colada, ¿no? Siempre eh, permitiendo, ¿no? Que sea identificado unívocamente a nivel mundial. No estamos hablando a nivel local, no sino a nivel mundial, ¿no? El número de colada, ¿no? Sería head number, ¿no? Head number, el número de colada. O el head nomás se acostumbra a llamar de head. Entonces, además del número de colada, donde el MTR va a venir, ¿no? El resultado del ensayo de tracción, el resultado, si es necesario, ¿no? Para algunas aplicaciones de dureza y necesariamente su composición química, ¿verdad? Qué cosa interesante. Bueno, respecto a los aceros de baja aleación que hay presentes en nuestro mercado local, lamentablemente la cosa no es tan diversa, ¿no? Hay muy poca diversidad. Es difícil encontrar, ¿no? Aceros de baja aleación, no hay mucha tradición en Bolivia. Pero tengo que destacar una familia, que es la familia 40, especialmente el 4340, que es un acero maravilloso. Es la choca del barrio, como llamamos, ¿no? Es realmente material maravilloso, ¿no? Hay un ensayo con el cual se cuantifica la templabilidad de los aceros, se llama ensayo Jomini, la curva que sale, ¿no? Esas curvas preciosas, ¿no? De la choca del barrio, esa es la curva del ensayo Jomini del 4340. Una línea horizontal, ¿no? La dureza obtenida en la superficie y el centro de la pieza es la misma prácticamente, ¿no? Y realmente mis ojos se abren cuando yo veo, ¿no? Este acero 4340. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, como dicen los brasileros, ¿no? ¿Cuánto de carbono tiene? 0,4% de carbono. ¿A qué familia corresponde? A la familia del molibdeno. ¿Qué proporciona el molibdeno? Buena templabilidad, buenas propiedades mecánicas. En el caso de aceros de baja aleación, se usa para fabricar aceros finos especiales para tratamientos térmicos. Entonces, si yo quiero fabricar un órgano de máquina de altísima calidad, no voy a recurrir a esas porquerías, ¿no? De consumo masivo, 1040, 1045, no. Voy a recurrir a esta maravilla, ¿no? 4340. Si yo me compro un Mercedes no va a venir con su cigüeñal de 1040, ¿no? Pues toda va a venir con un acero 4340, ¿no? Va a venir con esta maravilla de acero, ¿verdad? Entonces, y este 3 me dice que tiene algún tipo de modificación. Sí, tiene cromo alrededor de 1% y también tiene níquel, ¿no? Cromo, perdón, alrededor de 2% y níquel alrededor de 1%. Un acero maravilloso, ¿no? Pero no se olviden que hay un montón en esta familia, ¿no? Hay el 4135, el 4230,
4340 es uno de esta familia maravillosa de estos aceros al molibdeno. Bueno, interesante, ¿no? Que exista tanta necesidad de comprender bien nuestra normalización, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay, como les decía, mucha difusión, ¿no? De estos aceros eh, de baja aleación, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si yo me encuentro de repente, ¿no? Con un acero como este? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de acero es, muchachos? ¿Qué dirían? ¿Qué tipo de acero es ese? A ver, ¿alguien podría decirme? No es ¿Cuánto de simple. carbono tiene? Perdón, ¿cuánto de carbono tiene? ¿Nadie? ¿Nadie me va a diez por responder? ciento 1%. No, pues, hermano, a ver, Ubicatex, ¿no? Hay una farmacia ahí al frente, ¿no? Qué sé yo, debe ser Farmacorp la que está en tu casa. Anda y cómprate unas pastillitas de Ubicatex, hermano. No comas el 10%, 10% ni siquiera un fierro fundido tiene. ¿Se acuerdan? Un acero máximo podría tener 2% académicamente hablando, ¿no? Hay aceros que tienen un poquito más, les llamamos de aceros ledemuríticos, ¿no? Bueno, entonces descartada, ¿no? ¿Cuánto de carbono tendrá? No, pues hermano, si fuera 0,1 sería pues un acero 50-10, ¿verdad? No, realmente me da ganas de cortarme un huevo a veces cuando los escucho hablar a ustedes, ¿no? Una decepción total es para mí como profesor. Me da ganas de llorar muchas veces, ¿no? ¿Cuánto de carbono tendrá este acero? A ver, por analogía, 1%. 1%, ¿verdad? Entonces, miren, si bien no lo normal es que usemos 4 dígitos, si vamos a ver, ¿no? Lo que es muy raro, ¿no? Son aceros muy raros, porque no utilizamos normalmente aceros de más del 1% de carbono, solamente en casos muy especiales. Entonces ya sabemos, ¿no? Que este acero entonces tiene 5 dígitos, los 3 últimos van a ser que me indica el contenido de carbono, ¿no? Divido entre 100 me da 1% de carbono. Bueno, y eso entonces es un acero aliado al cromo, ¿no? Como dice nuestra tablita. Entonces, estos aceros son muy buenos para la fabricación de rodamientos, ¿no? Esos rodamientos que compramos en Finilager, ¿no? En otras empresas especializadas. eh, entonces, son fabricados con estos aceros al cromo, ¿no? Son muy buenos en resistencia mecánica. No se los usa para la fabricación de aceros inoxidables, por favor, ¿no? No tiene nada que ver. Bien, entonces ahí estaría nuestra designación, ¿no? La forma de identificar nuestros aceros, ¿no? De baja aleación y aceros al carbón. ¿Qué pasa cuando yo necesito? Yo necesito entonces más bien indicar aceros de alta aleación. Bueno, entonces miren, en la normalización de aceros de alta aleación, NB-IC, y también la norma boliviana, usamos un sistema alfanumérico, o sea, números y letras ahora, para poder identificar la familia a la cual pertenece este acero de alta aleación. No se olviden que en un acero de alta aleación tenemos normalmente más del 10%, ¿no? De algún elemento químico que está cambiando drásticamente el comportamiento y propiedades de ese acero. Y el carbono pasa a un segundo plano. Entonces ya no es necesario saber cuánto específicamente tiene de carbono un acero de alta aleación. Entonces, por la importancia que tiene, yo voy a hablar entonces de la familia 300 y de la familia 400, ¿no? De estos aceros de alta aleación. Estos aceros de la familia 300, el individuo más importante es el 304, son aceros austeníticos inoxidables. Entonces, ¿no? El primer número en este sistema, ¿no? De normalización de aceros de alta aleación, el primer número me indica la familia a la cual pertenece el acero de alta aleación. En el caso de ser 3, es un acero inoxidable, pero austenítico.
Ese es lo que significa, ¿no? El 304 es el acero inoxidable más usado en todo el mundo, corresponde aproximadamente a 18% de cromo y 8% de níquel, ¿no? Lo mínimo necesario para que la estructura sea austenítica, porque el níquel es muy caro. En cambio, los aceros 4 hay entonces en dos tipos. Hay los ferríticos y los martensíticos. No se los puede distinguir así a simple vista, ¿no? Un austenítico sí es fácil de distinguir a simple vista. Yo les mostraba el imán, ¿no? En un acero austenítico el imán no se va a pegar. En cambio, en un acero de la familia 400, puede ser ferrítico o martensítico, ya no los voy a poder distinguir con el imán. Ambos son magnéticos y tampoco a simple vista. Entonces, yo les recomiendo siempre que cuando ustedes estén haciendo un proyecto importante y tengan alguna duda de cuál es la composición química de su acero inoxidable y no me vayan a meter la pata, entonces siempre hagan un PMI, una identificación positiva del material, ¿no? Si no tienen su empresa, pueden entonces mandar a hacer el servicio. Cuesta unas cuantas decenas de dólares nomás, ¿no? El servicio, ¿ok? Entonces, una pistolita, ¿no? Que ellos aproximan al material, ¡pah! Disparan y entonces sale la composición química, ¿no? Las pistolas baratas las hacen por difracción de rayos X. Y las pistolas que reconocen el contenido de carbono, normalmente en estos aceros de alta aleación no necesito reconocer el contenido de carbono, ¿no? Que no es tan importante. Entonces lo hacen por fluoroscopía, ¿no? Es otra tecnología. Entonces hay que saber qué necesita y qué tecnología de PMI es la adecuada, ¿no? Pero en aceros de alta aleación cualquier PMI va a ir bien, ¿no? Bueno, entonces esa es la dificultad que tenemos, ¿no? Entonces, miren, es un poco peligroso, ¿no? Por ejemplo, un 410, no recuerdo bien, ¿no? El 410 es un acero martensítico, pero un 411 es un acero ferrítico, no hay lógica, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Con entonces la nomenclatura y la forma, ¿no? De designación de estos aceros con la familia 4, ¿no? Pueden ser ferríticos o pueden ser martensíticos, hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Bueno, no vamos a poder distinguir a priori, ¿no? Bien, también entonces hay mucha necesidad, ¿no? En las fabricaciones de aceros, herramienta. Los aceros herramienta son aceros de alta aleación. Un ejemplo importante lo constituyen los aceros rápidos, ¿no? Aquellos que presentan dureza secundaria. Entonces hay dos familias, los T, estos son aliados al wolfranio o tungstenio, y los M, que son aliados al molibdeno, ¿no? Entonces estas dos grandes familias de aceros herramienta, ¿no? Estos son aceros rápidos, ¿ya? T y M, ¿no? Entonces, un T01, un T02, un T03, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, T en la designación, la normalización, ¿no? De aceros de alta aleación, aceros herramienta, esta T significa que es un acero rápido aliado al wolfranio o tungsteno, como se llama también el wolfranio, ¿no? Y si es un M05, M06, es un acero rápido aliado al molibdeno. Pero el acero más importante en la tecnología de construcción de herramientas en Bolivia, construimos herramientas del tipo matrices, ¿no? Por necesidad industrial, para cortar la chapa, por ejemplo. Entonces, lo que llamamos también de troqueles, es el acero IC de 3. ¿Por qué no digo SAE? Porque ya les comentaba, ¿no? ¿Qué le interesa a la SAE un acero herramienta, ¿no? A la SAE le interesan los aceros que va a usar para fabricar los automóviles. Entonces, un acero IC de 3 o NB, ¿no? Normal de 3, ¿no? Esta D es entonces la familia de los aceros indeformables. Familia de aceros indeformables, ¿no? De ahí viene entonces el nombre del AI. Entonces, estos son ejemplos para que ustedes puedan diferenciar. En el caso de los aceros inoxidables, ¿no? Empieza con un número. En el caso, ¿no? De los aceros herramientas, ¿no? Comienza con una letra, por ejemplo, ¿no? Quiero un acero especial para matriz de forja. Voy a usar un acero H. Acero viene, ¿no? De H viene de hot, ¿no? De trabajo en caliente. No, quiero un acero herramienta barato. Entonces usa un acero W.
¿no? De water, no de baño, sino de agua, ¿ya? Que puede ser templado en agua, ¿no? Algo un poquito más fino. Entonces usamos acero O, un acero entonces, ¿no? Que va a poder ser templado en aceite, ¿no? De oil viene la O, ¿no? De aceite, ¿verdad? Y así por delante son ejemplos de aceros herramienta. No todos los aceros herramientas son aceros de alta aleación, pero sí, si no son de alta aleación van a tener que ser entonces aceros de alto carbono, ¿no? Esos aceros herramienta. Especialmente los W y los O no son aceros de alta aleación. Bueno, antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda, ¿no? De manera de descansar. Alguna consulta o alguna duda antes que pasemos a otra normalización, ¿no? A ver, vamos a ver la normalización UNS ahora. Ninguna duda, ninguna consulta. Inge, disculpe, ¿qué dijo que significaba PMI? Identificación positiva. Por sus ¿Qué siglas en más era? inglés, ¿no? Identificación positiva del material, ¿no? Es una tecnología entonces barata, disponible, ¿no? Desde finales del siglo pasado y muy disponible en nuestro país también, ¿no? Porque hay una necesidad imperiosa, ¿no? Antes, en Bolivia estábamos huérfanos, ¿no? Porque ninguna universidad, excepto la UTO, tenía entonces la posibilidad de analizar un acero. Entonces, cuando uno tenía un acero, recurría a esas pistolas, ¿no? De hacer chispear al esmeril, ¿no? A ver si lo rayaba con el rallador para ver si era duro o blando, esas porquerías que no sirven, eso no hay que usar, ¿no? Hay que usar cosas importantes, tecnológicas, confiables, ¿no? Entonces hay que usar el PMI, ¿ok? Para distinguir entonces la composición química de nuestros aceros. Muchas veces, si yo voy a hacer una verja, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me importa si mi acero es un 1015 o un 1018, ¿no? No es exactamente un 1010, o quién sabe me están dando un 1008, ¿no? El terror del Evo, ¿no? La ley 1008. Entonces, ¿qué importa, verdad? Pues la verja no tiene sentido. No es lo mismo en un gasoducto, ¿no? O en un caldero, un recipiente a presión, ¿no? Proyectos de alta responsabilidad social. Entonces, solamente se pueden usar materiales listados en el código de construcción y adicionalmente con su MTR, les decía, ¿no? Su certificado de calidad, ¿no? Necesito ahí tener su carnet de identidad, sería el número de colada, ¿no? Si no, no se puede usar esos materiales. Bueno, eso era lo que preguntaste. ¿Qué preguntaste, hermano? Se me fue. Estoy pensando ahorita estoy pensando en la carrera, no estoy pensando en lo maravilloso que es Sí, el Tour de era eso, France, Inge. ¿no? Era ¿Era eso. eso? Gracias. Bueno, a ver, ¿alguna otra consulta hay? ¿Ninguna otra consulta? Bueno, entonces les comento, ¿no? Miren, uno diría, ¿no? Estados Unidos, país maravilloso, país organizado, alta tecnología. Curioso, ¿no? Se les ha caído antes de ayer un edificio, ¿no? De ricachones, ni que fueran pobres, nadie, nadie hablaría, ¿no? Por un edificio en Miami, ¿no? Se ha caído y el número uno del ATP, ¿no? El ATP es digamos, la clasificación de tenistas profesionales, ¿no? Imagínense cuando un tenista gana un campeonato como el, más o menos ahora va a haber Wimbledon, ¿no? Su premio son, ¿no? 10 millones de dólares, una cosa así, imagínense, ¿no? El premio de un campeonato, ¿no? Entonces lo vendió, no me acuerdo bien si fue en 10 millones de dólares, el departamento que está al frente del edificio que se ha caído, imagínense la suerte de este Djokovic, se llama, ¿no? El número uno del tenis. Bueno, pero de todas maneras, uno diría, no, Estados Unidos es muy organizado y no había sido bien así, ¿no? Yo quiero comentarles que una de las cosas que le hace perder mucho dinero a Estados Unidos y le ha generado un caos terrible es que hay muchas organizaciones en Estados Unidos muy poderosas y muy ricachonas y que todas ellas han normalizado a los aceros según su conveniencia y según sus intereses, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? La SAE, la IC, la ASTM, la API, ¿verdad? Ahí está la ACI de los civilachos. Entonces, era un caos, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta ya en el siglo pasado, ¿no? A mediados del siglo pasado, que eso no podía continuar. Entonces, ellos decidieron
entonces implementar oficialmente, ¿no?, en Estados Unidos como norma oficial este sistema de numeración unificado de los materiales para tratar de evitar, ¿no?, sus grandes pérdidas económicas y el caos que estaba dentro de su país, ¿no? Imagínense tantas normalizaciones, ¿no?, tantos intereses que tenía. Pero como estas otras organizaciones son tan ricachonas, hasta ahora no ha tenido suceso, ¿no? Entonces siguen usándose la SAE, sigue usándose la STM, ¿no? Sigue usándose, ¿no?, la API, ¿no?, para la especificación de materiales según la conveniencia del proyecto, ¿no? Entonces, pero sí ha ganado un gran espacio. Pues, ¿por qué yo necesito hablarles de la norma UNS? Porque la mayoría de los libros y los papers también industriales, ¿no? Más, los papers, los artículos técnicos, ¿no?, y científicos que normalmente se están publicando, ya hacen uso más frecuentemente de esta norma UNS. Por ese motivo, entonces, tenemos que saber. Bueno, entonces, la UNS clasifica a los materiales según un sistema de una letra y 5 números. ¿Ok? Entonces, la letra, no se olviden que es una norma genérica para todo tipo de materiales, incluyendo los plásticos, los cerámicos y obviamente también nuestros aceros. Entonces, la letra inicial con la cual designamos los materiales en el sistema UNS es entonces la que me permite identificar qué tipo de material es. En el caso de aceros nos interesan solamente dos, ya, importantes, la G y la S, ¿cierto? La T también viene de aceros herramienta, ¿no?, de tool, pero hay muy poco, ya la G y la S es lo que más nos interesa. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no?, a veces uno se raya, ve en el libro, ¿no?, ve en el, qué sé yo, en el paper, ¿no?, un acero, miren, 10.100, G 10.100, y uno dice, puta, ¿qué diablos es esta porquería de material, ¿no? Yo sé, G, G es un acero, G está reservado para un acero al carbono o de baja aleación, ¿no? Entonces ya por ahí ya nos calmamos un poco. Pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cuánto de carbono tiene? ¿A qué familia es aleado o no aleado? Muy fácil. Miren, la UNS, entonces, en este caso acompaña a la SAE. Solamente que tengo que tapar el último número y leer como si fuera un acero de la SAE. Entonces, el acero G, UNS G 10.100 en el fondo es equivalente al SAE 1010, ¿verdad? Este había sido entonces un acero al carbono, nada de especial, con 0,1% de carbono, ¿no? Bien fácil, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿no?, este pequeña tip, como llamamos, esta pequeña indicación, ¿no?, es muy importante. Entonces, así podemos reconocer cualquier acero, ¿no?, bajo norma UNS, ¿no? Entonces, simplemente hay que pensar en tapar el último número. El último número, la UNS, y a veces los dos últimos, los guarda para especificar algún tipo de procedimiento especial de fabricación de ese material que le haya podido proporcionar, ¿no?, algunas propiedades o especificaciones especiales, ¿no?, a ese material. Cuando es cero, entonces, como estamos viendo, ¿no?, en este caso, cuando es cero, entonces es un acero normal, ¿no?, que no tiene nada de especial. Bueno, entonces, por ejemplo, un acero G 443.400. Esta es una pichanga de poder identificar, ¿no? G, acero aleado o de baja aleación, tapo el último número y eso es un acero 4340. La choca del barrio, ¿no? La bonita del barrio, ¿verdad? Entonces, ese es el acero maravilloso, ¿no? Propiedades maravillosas tiene este acero 4340. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la S? Bueno, por ejemplo, ¿no?, un acero 30.000 S 30.400. Uno se asusta, ¿no? ¿Qué diablos es esto, no? Bueno, no me asusto. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que la S en la norma UNS, en el sistema de numeración unificado, está reservado para aceros inoxidables. Entonces este tiene que ser un acero inoxidable. Y en este caso, ¿no?, es equivalente a la norma IC,
que sabemos, ¿no?, que en la mayoría de los casos es equivalente también a la SAE y también equivalente a la norma boliviana, ¿no?, NB. Bueno, pero la diferencia está ahora que voy a entonces a tapar los dos últimos números y voy a leer entonces que este en el fondo es un acero, ahí sí, 304. Ah, el más usado en todo el mundo, ¿no? El más vendido en todo el mundo y también en Bolivia, de la familia 18-8, 18% de cromo, 8% de níquel, ¿no? Es el acero que caracteriza a esta familia de aceros austeníticos, ¿no? Aceros no magnéticos de lo que nos interesa, de altísima resistencia a la corrosión, ¿no? Por eso son tan usados estos aceros y tan codiciados, ¿no? Estos aceros austeníticos de esta familia. Bueno, interesante, ¿no? Esta norma UNS, ¿verdad? Una norma importante, pero muy fácil, y les decía que la importancia es debido a que cada vez más, entonces los libros modernos, que vienen de la Gringolandia, ¿no? Los libros modernos, entonces usan la norma UNS y cada vez menos la norma SAE, ahí sí, ¿no? La norma UNS se está imponiendo poco a poco, ¿no? No obstante que tiene bastante antigüedad ya, el gobierno norteamericano, ¿no? No había podido poner orden en su país internamente, ¿no? Imagínense. Bueno, ¿alguna consulta o alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a pasarnos a la norma europea. Bien, no sabemos cuál va a ser el futuro ahora, ¿no? De la comunidad europea, hasta, digamos, un par de años atrás, ¿no? Antes de que Inglaterra se separe, estaba, como llamamos, ¿no?, en viento en popa yendo la comunidad europea. No se sabe, pero a largo plazo, ¿qué va a ser? A corto plazo y a mediano plazo va a seguir existiendo la norma o la comunidad europea. Entonces, ¿qué han hecho los países europeos, ¿no?, de la comunidad europea? Bueno, han formado un grupo regional, no solamente económico o político, sino también entonces necesitaban que sea de un polo tecnológico unificado, ¿no? Científico tecnológico unificado. Y por ello entonces ellos tuvieron que unificar sus normas a, digamos, regañadientes, ¿no?, de sus gobiernos internos, ¿no?, y de su comunidad científica interna. Porque les comentaba, ¿no? Los franceses tienen las APNOR, los británicos tienen las BS, ¿no? Los españoles las UNE, y ahí por delante, ¿no? Cada país que se consideraba, ¿no?, ahí relativamente poderoso, entonces hacía sus propias normalizaciones técnicas, no solamente de materiales. Entonces la Comunidad Europea generó las normas EN, ¿no? Entonces, tratando de unificar los criterios con los cuales se va a normalizar los materiales, que es de nuestro interés estudiar ahora, y otras cosas más, ¿no? Obviamente. Entonces, miren, para que ustedes vean lo poderoso que es Alemania, Alemania se impuso, ¿no? Si bien la norma europea tiene varias formas de normalizar a los materiales, entre ellas les da un número mundial, ¿no? Igual que las normas alemanas también han desarrollado un número mundial. Pero entonces, las normas europeas están muy basadas en las normas DIN como filosofía de normalización de los materiales, ¿no? Específicamente para nosotros nos interesan los aceros. Como todo, ¿no? Tienen algunas ventajas y tienen serias desventajas. Yo veo muchas ventajas en las normas europeas. ¿Por qué, digamos, tenemos que conocer algo de las normas europeas? Uno, porque normalmente hay proyectos en Bolivia en los cuales son los europeos que, digamos, ganan las licitaciones, ¿no? Por ejemplo, hace unos años se fabricaron, ¿no?, algunas esferas en Bolivia nuevas de GLP y hay solamente pocas empresas en el mundo, ¿no?, que pueden fabricar las esferas. Imagínense conformar una chapa de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas de espesor, ¿no?, para darle la forma de la esfera, ¿no? Entonces, en España hay una y en Estados Unidos hay otra, ¿no?, que son muy conocidas. Entonces, ganó la española en este caso, ¿no? Entonces, tuvieron que usar aceros españoles, ¿no?, aceros europeos. Entonces, es necesario conocer, ¿no?, la normalización europea. Y también, ¿no?, la bibliografía técnica, normalmente hay muchos inmigrantes, ¿no?, bolivianos en Europa,
Entonces siempre uno tiene un parientito que le manda un libro, le manda esto, le manda el otro. Entonces es necesario conocer también la norma europea, ¿no? De clasificación de aceros. Bueno, ¿cuál es la ventaja? La ventaja, miren que a diferencia de lo más abstracto que es la norma ICSA-NB, ¿no? Que necesitábamos una tabla de números, ¿no? Y ¿será que mañana me voy a acordar que el 4 era molibdeno? Mm, no sé, pero vas a tener que acordarte para el examen, ¿no? Pero toda tu vida profesional tienes que saber esta, que el uno es carbón, ¿ya? Los otros puedes olvidarte después que pases mi curso, no hay problema. Pero la otra, toda tu vida profesional tienes que saber porque es necesario, ¿no? En el día a día como profesional. Bueno, entonces es un problema, ¿no? Es numerito. ¿Qué será que es aliado al cromo níquel, cromo molibdeno, silicio manganeso, qué sé yo? Pero miren, ¿habría alguna ventaja si en vez de poner algún número que es más abstracto y más difícil de recordar, nos pondrían la simbología química del elemento de aleación que está presente en el acero o en el material, ¿no? Específicamente para nosotros nos interesan los aceros. ¿Por qué? Porque desde kinder nos han inculcado de que H es hidrógeno, el agua es H2O, mira el niño, ¿no? Ah, entonces ahí se nos ha grabado, ¿no? Y por más brutos que seamos, o por más, en mi caso digo, ¿no? O por más que no nos guste la química, ese no es mi caso, a mí me gusta la química, entonces nos ha quedado, ¿no? Algo de, de la simbología química, ¿no? Nos acordamos que N viene, ¿no? De nitrógeno, ¿no? Que Cr es cromo, S es azufre, nos es fácil, entonces, diferenciar, ¿no? Y distinguir. Entonces, esa es la fortaleza de las normas europeas heredadas de la DIN, ¿no? Que usan la simbología química para indicar qué elementos de reacción están presentes. Bueno, pero como todo, ¿no? Hay algo bueno y hay algo malo. Acostumbran a poner el contenido de carbono o del elemento de reacción especificado con un peso. Que miren, viendo esta tablita, por ejemplo, ¿no? Carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, entonces tienen peso 100, van multiplicados por 100, ¿no? ¿Por qué? Porque se usan en muy pequeñas cantidades, ¿no? Es fácil de distinguir, ¿verdad? En cambio, eh, el cromo, el níquel, el manganeso, ¿verdad? Se utilizan en cantidades razonables, vamos a usar con peso 4. Aquellos que son más raritos, ¿no? Que usamos en menos proporción, el molibdeno, el titanio, el circonio, el niobio, le daremos un peso de 10. Entonces, vean que tiene lógica metalúrgica, ¿no? Tampoco es tan complicado. ¿Cuál es el que usamos en pequeña cantidad? Le ponemos un olorcito al acero y ya está modificando drásticamente sus propiedades. Ah, ese es el niobio, ¿no? Aquí lo puse al niobio, entonces me equivoqué, ya no, nada que ver, ¿no? Entonces voy a borrarlo de ahí. Perdón, no, está bien, el niobio está bien ahí, no estoy mal yo. Es el boro el que estoy pensando, ¿no? Y estoy pensando en el niobio. Estoy pensando en la carrera, no estoy pensando en la carrera. Entonces, miren, el boro, ¿no? Le ponemos un olorcito de boro al acero y ya el acero se volvió altamente templable, ¿no? Entonces lo vamos a multiplicar por 1000. Imagínense, ¿no? La pequeña cantidad de boro que usamos en los aceros. Un ejemplo, un acero C10. Ah, facilísimo, ¿no? Es un acero al carbono. ¿Cuánto de carbono tiene? 10. Voy a su peso, es 100. Divido 10 entre 100, 0,1% de carbono. ¿Verdad? Facilingo, ¿no? Facilingo, como dice mi pariente. ¿Verdad? Bueno, entonces otro acero, otro ejemplo, un acero C15, cromo, níquel, 4, 2. ¿Verdad? Siempre primero el carbono. Siempre primero el carbono. ¿Carbono cuánto? En este ejemplo, voy a borrar lo otro, ¿no? Para que no nos, para que podamos
diferenciar mejor, ¿no? En la pantallita. Entonces, siempre primero el carbono, ¿no? Viene por delante. Entonces, vamos allá. Entonces, 0,15% de carbono. Después, el principal es el níquel. Entonces, este número viene para el níquel. El peso, perdón, del cromo, ¿no? El cromo, ¿qué peso tiene? ¿Se acuerdan de la tablita anterior? 4. Entonces, divido 4 entre 4, 1. Entonces, va a haber 1% de cromo. Y el níquel también, ¿no? Tenía peso de 4. Entonces, como está en menos cantidad, viene en segundo lugar, ¿no? Entonces, ahí estaría. El níquel sería 2 entre 4, 0,5% de níquel. ¿Verdad? Facilísimo, ¿no? Realmente no hay dónde perderse. Un detalle más. Si el carbono siempre se pone primero, no hay ninguna necesidad de que yo lo escriba. Entonces, en el fondo, este va a ser mi acero 15 cromo níquel 4,2. ¿No? Muy fácil de poder interpretar la normalización europea de aceros, ¿no? La ventaja, la simbología química ya me está diciendo eh, qué elementos de aleación están presentes en este acero, y siempre el primero viene especificado el carbono. Es obvio que de este carbono C10, este acero al carbono, no puedo, ¿no?, borrar el carbono, porque el número aislado no me significaría nada, ¿no? Entonces este acero va a seguir siendo el C10, necesito escribir el C para identificar que se trata de un acero al carbono, ¿verdad? Bueno, otra cosa importante, ¿no? Otra cosa importante, miren, esta nomenclatura sirve para aceros no aleados y aceros de baja aleación. ¿Qué tal si yo quisiera escribir en norma europea, por ejemplo, un acero que tenga 18% de cromo y 8% de níquel y 0,05% de carbono? Este es un acero inoxidable de la familia 304, ¿no? Es el acero, como les decía, más vendido en todo el mundo. Bueno, entonces empezamos por el carbono, ¿no? Entonces pongo carbono 5. No, no es necesario poner el carbono. Nosotros vamos a poner solamente 5. Bueno, después, ¿cuál hay en mayor cantidad? Primero hay cromo, entonces, pues, después va a venir el cromo, y después hay níquel, después vendría el níquel. ¿Cuánto pongo el número aquí del níquel? Tendría que multiplicar 18 por 4, ¿no? Es el peso. Pero me da flojera, porque mis dos neuronas no funcionan los sábados cuando estoy pensando en la carrera, ¿no? Tendría que agarrar mi calculadora, me da flojera. No, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una X aquí adelante para identificar que se trata de un acero de alta aleación, más del 10%, ¿no?, de suma de elementos de aleación en este acero, y voy a poner directamente los contenidos que tiene mi acero. Entonces este había sido el acero X5 cromo níquel 18,8. Es mucho más fácil, ¿no? Nada de pesos, pero solamente válido para aceros de alta aleación, ¿no? No vale para otra cosa, ¿no? Si es un acero de baja aleación, necesito utilizar el peso, ¿no?, para especificar los contenidos que tiene este acero según la norma europea. Bueno, les comentaba, ¿no?, que en la norma europea no solamente entonces se puede especificar los materiales por su composición química, que es la forma mejor a mi modo de ver, la más usual también en la bibliografía, pero para muchas aplicaciones, muchas veces prefieren digamos, los que usan los materiales, un criterio de clasificación de los materiales por su aplicación. Y una aplicación muy importante en nuestra profesión está vinculada con, entonces, las aplicaciones estructurales. ¿Ok? Entonces, en norma europea, cuando un acero es de aplicaciones estructurales, viene con la letra S por delante. Y a seguir, tienen unos números. Y uno se pregunta, ¿no? Caramba, a un tipo que trabaja con estructuras, ¿le interesará qué cantidad de carbono tiene un acero? ¿Para qué carajos él quiere no saber qué cantidad de carbono tiene el acero que va a usar para hacer el cálculo de su puente o de su edificio? ¿A él qué le interesa? A él le interesa la resistencia mecánica que va a usar en su cálculo. Entonces, de ahí yo deduzco que estos números
Me están entonces dando más bien el límite de fluencia del material en qué unidades, ¿no? Bueno, entonces me está dando en megapascales, ¿no? O lo que es equivalente a megapascales, un newton por milímetro cuadrado, ¿no? Son unidades equivalentes, ¿verdad? Porque a este señor, ¿no? De los cálculos, ¿qué carajos le importa si tiene fósforo? No, ahora le interesa el calcular, ¿no? Voy a hacer mi diseño con esta resistencia y ya, ¿no? Este es mi acero que necesito. Necesito este S185, ¿no? O qué sé yo, este S250. Ese número está entonces relacionado con la resistencia mecánica. Esto les tengo que comentar porque se usa en Bolivia, ¿no? Estos aceros estructurales nos llegan de procedencia europea, ¿no? ¿Ok? Y cuando hay una SJ, esta J significa que es necesario especificar o que tiene, ¿no? En el MTR el certificado de el ensayo Charpy, ¿no? Que es una certificación de que el acero es tenaz, tenacidad, entonces especificada, o si quieren, ¿no? Tenacidad comprobada, ¿no? Eso significaría un acero más fino, ¿no? Especialmente para aplicaciones criogénicas, ¿no? Para aplicaciones de baja temperatura. Bueno, esa es la forma en la cual entonces la norma europea, hay muchas otras formas, ¿no? Pero hay 5 formas, ¿no? De especificar los materiales en la norma europea, pero estas dos que les he mencionado son las más importantes, ¿no? Una letra que identifica para qué es el acero, S para estructuras, o por la simbología química, con un peso. Bueno, con esto habríamos terminado entonces la normalización de los aceros justo a tiempo, just in time. Y entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna curiosidad, estaríamos disponibles, ¿no? Para sacar sus dudas. ¿Ninguna duda, ninguna curiosidad? Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna curiosidad, entonces a ver si hay alguna duda para el examen. Bien, antes de que me olvide, miren, hay 2 requisitos indispensables para dar el examen de Tecnología Mecánica 2. Una de ellas es tener su carnet de identidad a mano. A mano tienen que tenerlo, ¿no? Se les va a pedir en cualquier momento. Y la segunda condición para que puedan dar el examen es que ustedes tengan una cámara con la resolución necesaria para que se pueda leer la información de su carnet. Reitero, ¿no? Si no se puede leer la información de su carnet de identidad, no van a poder dar su examen. Entonces, es requisito, ¿no? Yo he tenido problemas anteriores semestres, ¿no? Que con una cámara muy antigüita, ¿no? Entonces pueden prestarse del primo, ¿no? Pueden prestarse qué sé yo, ¿no? De algún amigo, ir a un café internet, ¿no? Pueden darse modos, ¿verdad? Para que entonces tengan la posibilidad de dar el examen adecuadamente. Esas son las condiciones, una vez más. Necesito que su cámara tenga la resolución adecuada como para que se pueda ver la información de su carnet, tanto su nombre y su número, así como también se pueda ver su foto, ¿no? Esas son las condiciones del examen. Miren, muchachos, tengan en cuenta, por favor, ¿no? Que no quiero tener, ¿no? Reclamos después, son las 2 condiciones imprescindibles para poder dar el examen de la siguiente semana, el sábado, ¿no? Que nos corresponde dar nuestro examen de la siguiente semana. Bueno, hechas las recomendaciones, ahora sí, entonces, por favor, estoy a su disposición para poder sacar sus dudas para el examen. Bueno, tal vez no me están escuchando, voy a verificar cómo está la calidad del sonido. ¿Alguna duda que tengan para el examen? El sonido está perfecto. Ingeniero, buenos días. ¿El examen va a ser por la plataforma o Bueno, yo les voy a cómo? avisar a su debido tiempo, ¿ya? Si vamos a dar por el Classroom, si vamos a dar por, qué sé yo, ¿no? Por otra plataforma, vamos a usar la oficial de la Gabriel, yo les avisaré en su debida oportunidad. No se estresen con eso, ¿no? Estrésense positivamente, ¿no? Un pequeño estrés nos inyecta siempre, ¿no? Algunas
bueno, ¿no? Algunas sustancias químicas a la sangre, ¿no? Que nos hace estar más alertas, ¿no? Entre ellas la adrenalina, ¿no? Eh, entonces, estrésense positivamente en estudiar, ¿verdad? Lo del examen va a venir a su hora adecuada. Ninguna duda, muchachos, les ¿Cuánto dura el deseo examen, suerte en ingeniero? la próxima semana. ¿Perdón? ¿Cuánto dura el examen? ¿Qué tiempo? Oye, Juana Lara, usted tiene voz varonil, Juana, pero de todas maneras, hoy en día, ¿no? Con la libertad de género que Estoy en tenemos, el no, teléfono de mi hermana, disculpe, ingeniero. no le voy a disculpar, no tengo por qué disculparle, no hay nada de malo en ello. Eh, mire, yo una vez más les digo, ¿no? Ustedes preocúpense por tener su carnet a mano, una cámara que sea, ¿no? La necesaria para poder leer, ¿no? La información del carnet. Y el tiempo, la forma, la plataforma es conmigo, ¿no? Es mi potestad, ¿ok? Entonces, no vayan a estresarse con eso. Ninguna duda. Inge, estos documentos Eso es una que mala no, señal, ¿saben? Porque quiere decir que no han estudiado. Pero yo lo veo del lado positivo. Todavía tenemos 6 días por delante, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Hagan un esfuerzo porque yo soy medio rudo, ¿no? Yo no soy de segundas oportunidades, ni tampoco me gusta dar exámenes fáciles, ni nada de eso, ¿no? Bueno, ahora sí, su consulta, Ávila, dígame. eh, bueno, estos documentos que nos ha presentado Inge, ¿lo va a subir a la plataforma ¿Quieren o que lo solamente suba? los libros? Dos líneas locas, dos figuras locas les he mostrado. La Torre de Babel, ¿esa quieres que la suba? La subo. Si es que esto los hace feliz y les da permitir dar un mejor examen, con mucho gusto voy a subir, me voy a anotar aquí, ¿no? En mi subir información De los otros de temas también, norma Inge, no sé si fuera posible. aceros. ¿Qué cosa? Pero si sus colegas fueron, ¿no? Los que presentaron norma de aceros en Tecno 2. Ok, ahí está, lo escribí para que no me olvide. Bueno, ¿eso les hace felices? Bueno, está bien. Muchachos, muchas gracias. No se desanimen, hay mucho tiempo para estudiar. Buenos días. Hasta luego, ingeniero.